Bienvenidos un día más a nuestra lectura y análisis de la Biblia. Hoy empezamos el libro de Eclesiastés. En la descripción del vídeo encontrarán ustedes un link que les llevará a un pequeño vídeo introductorio de este libro de Eclesiastés. Esperamos que lo disfruten. Hoy hará la oración para empezar nuestra reunión el hermano... ¿Quién lo hacía? Es Javi. Javier. Yo. Javi, perdón. No pasa nada. Bueno, oremos. Bendito Padre, agradecidos nos dirigimos a ti y contentos porque nos hayas permitido vivir un nuevo día y disfrutar ahora de este ratito de reunión que tanto nos agrada y tanto bien nos hace. Gracias a ti estamos aprendiendo mucho acerca de ti, acerca de tu palabra. Te pedimos tu espíritu para que así siga siendo y también te pedimos que nos ayudes a aplicar todo esto en nuestras vidas para ser cada día de la mejor manera posible para ti, Padre. Te pedimos que te acuerdes de los hermanos que no han podido reunirse y también en todos los hermanos alrededor de la tierra, que los fortalezcas y los bendigas y permanezcas siempre cerca de ellos, porque todos dependemos de ti, Padre. Así dejamos nuestra oración en tus manos, en el nombre y por los méritos de tu Hijo, nuestro Rey, Jesucristo. Amén. 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 Bueno, pues vamos allá. Vamos. Empezamos un poquito depresivos por la lectura de hoy, pero bueno, ya se irá animando según pasen los días. ¿Cómo? No Así me digas que, eso, que pues yo estoy nada. muy contento. Bueno, pues venga, vamos a ver. Susana del 1 al 6, Mari hasta el 12 y Alejandro hasta el final. Leo de la traducción del Nuevo Mundo. Las palabras del congregador, el hijo de David, el rey en Jerusalén. La mayor de las vanidades, dice el congregador, la mayor de las vanidades, todo es en vano. ¿Qué gana una persona con todo el duro trabajo en el que tanto se esfuerza bajo el sol? Una generación se va y una generación viene, pero la tierra permanecerá para siempre. El sol sale y el sol se pone. Entonces regresa rápidamente al lugar por donde vuelve a salir. El viento va hacia el sur y luego gira hacia el norte. Girando sin parar, da vueltas y vueltas. El viento sigue dando sus vueltas. Leo de la Nueva Traducción Viviente. ¿Sí se me escucha? ¿Sí? Sí. Gracias. Los ríos desembocan en el mar, pero el mar nunca se llena. Luego el agua vuelve a los ríos y sale nuevamente al mar. Todo es tan tedioso, imposible de describir. No importa cuánto veamos, nunca quedamos satisfechos. No importa cuánto oigamos, nada nos tiene contentos. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Ninguno de nosotros recuerda lo que sucedió en el pasado y las generaciones futuras tampoco recordarán lo que hacemos ahora. Yo, el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. Versículo 13, leo de la Nueva Traducción Viviente. Me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía bajo el cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Observé todo lo que ocurría bajo el sol y, a decir verdad, nada tiene sentido. Es como perseguir el viento. Lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. Me dije, a ver, soy más sabio que todos los reyes que gobernaron Jerusalén antes que yo. Tengo más sabiduría y conocimiento que cualquiera de ellos.
Así que me dispuse a aprender de todo, desde la sabiduría hasta la locura y la insensatez. Pero descubrí por experiencia que procurar esas cosas es como perseguir el viento. Cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. Pues a mí me encantó. Sí, sin duda está aprendiendo, bueno, está aprendiendo, que va a aprender Salomón, ¿no? Está hablando Salomón de lo que para él, dando su visión de cómo ve el mundo con la sabiduría que tenía. Y creo yo es algo que nos pasa a todos cuando empezamos a comprender el objetivo del Padre y de la vida. Llegamos a sentir quizás esto en algún momento, como lo dice Salomón, que todo lo que se hace bajo el sol es en vano, que no sirve de nada. Pero, Sí, pero es curioso como en Proverbios no deja de recalcar una y otra vez de que la sabiduría es lo más importante, que busquemos la sabiduría, que no hay nada más valioso, y ahora se está quejando que cuanto más sabiduría tienes, más sufres. y es cierto, Es cierto. es cierto. Por eso el tonto vive tan feliz. Yo Lo alguna dice. vez os lo he comentado antes, que cuando he empezado a estudiar y a conocer cosas, ella ha habido momentos en los que me ha arrepentido. Digo, Dios mío, si yo siendo tonta por la vida, qué feliz era. No tenía yo los problemas de ahora, o sea, los problemas. Contra más sabes, más te das cuenta de las muchas cosas que haces mal. Pero si no sabes, parece que te dicen, bueno, como no lo sabías, pues cuando llegue al final te toque rendir cuentas, pues ya te dirán, bueno, no lo sabías, te damos una segunda oportunidad. Pero ahora sabiendo, no podemos decir eso de que, ay, es que yo no me di cuenta. Ya, pero Eso, La Biblia dice que uno de los requisitos para adquirir vida eterna es seguir adquiriendo conocimiento. Por lo tanto, si uno no adquiere el conocimiento, tampoco puede adquirir la vida eterna. Perdón, escucho un muchísimo eco. eco, Sí, Javi. A lo mejor es mi problema de mi teléfono que no lo puedo arreglar. Ha sido cuando ha hablado No sé, Javi. Ah, que sí, ahorita está bien. pero Ahorita todo bien. hay aquí un fellow gister, no sé quién será. era yo que entré con el otro teléfono, pero no puedo. Ah, No. entonces era eso, al tener los dos teléfonos uno al otro, se Ah, Ah, sí. acoplan. pues sí. Ah, pero así está bien, ahorita no se escucha mal. Sí, exacto. Sí. A ver si ya no falla. Esperemos que Pues ya. eso ¿Qué has digo, dicho, el Javi? adquirir decía que uno de los requisitos para adquirir vida eterna es adquirir conocimiento del Padre y de su Hijo. Por tanto, si uno no adquiere la sabiduría, tampoco adquiere la vida eterna. Mm. Sí, estoy de acuerdo tanto con Susana como con Javi. En mi caso lo había comentado antes, creo que igual fue en Proverbios cuando lo mencionó Susana, que me pasó igual. Me di cuenta que en algún momento que era mucho más feliz cuando no conocía lo de la Biblia. A pesar de que yo buscaba ya a Dios, pues como dice Susana, uno se da cuenta, o sea, no espera que al verse al espejo hay tantas cosas que hay que cambiar. Y cuando uno quiere dar marcha atrás, como, porque yo lo quise hacer, como hacer que no lo sabía o que quizás no era la verdad, pero no, se incrustó en mí y me quebraba, no sé cómo decirlo, me machacaba la cabeza una vocecita diciéndome, ya lo sabes, ya no te puedes echar vuelta atrás.
pero estoy completamente de acuerdo con que uno tiene que buscar el conocimiento, como lo leemos en Proverbios, porque es el que nos va a llevar al final al ejercer fe en Jesús, a conocerlo, a amarlo, porque Así es la es. única manera que tenemos hoy para saber cuál es la forma que piensa el Padre y cuáles son sus deseos, cómo es su personalidad. Son como cartas Así que nos es. ha dejado. No, y es que de todas maneras todos, y tendrán que saber que yo soy Jehová, todos. Pero es mejor temprano que tarde. Claro. Así podemos rehacer Pues nuestra yo, vida y nos damos cuenta lo que estábamos haciendo mal. Es que la ventaja es esa. No es que porque ya no somos pues, tan inocentes y que de pronto no pecábamos sin saber, pues los pecados pues no tan graves, pero ya que sabemos es el mejor, sabemos de dónde venimos, lo que hacíamos, nos vamos a cuidar más y vamos a vivir mejor. eso es, yo pienso en, esto es a título personal, ¿eh? Pero yo cuanto más sé, más tranquilo me siento. O sea, yo no tengo esa sensación de que ahora que sé, ahora hay un montón de cosas. Sí es cierto, pero es que Dios sabe que nosotros somos polvo y Él mismo nos lo dice y también nos dice, mi carga no es pesada. Dios no nos pide un imposible y a cambio te permite tener una vida recta y provechosa en todos los aspectos de tu vida, incluso aunque te lo tomaras desde una manera vamos a decir, pues seglar, ¿no? O sea, en las cosas de la vida, aplicando las normativas que te ayuda, que te explica la Biblia para el trato con la gente, para los negocios, para temas judiciales, etcétera, etcétera, te va a ir bien. Y encima, a cambio, te das cuenta de que la vida tiene un propósito y que después de esta vida no te vas a la tumba y ya se acabó todo, sino que hay una esperanza después de resurrección y un mundo en el que estas cosas que vivimos no pasarán. Por eso yo cuanto más conozco al Padre, cuanto más entiendo la Biblia, más tranquilo me siento, porque yo sé que el Padre no es un dictador, que no me va a exigir cosas que no están en mi mano y que entiende que yo soy pecador, que soy imperfecto y que voy a cometer errores y sin embargo Él está listo para perdonar. No como antes, que me habían inculcado desde siempre, que nunca estás a la altura. Siempre haces algo que no, que vas a acabar destruido. Y no es así. Entonces yo personalmente me siento mucho más tranquilo a medida que voy conociendo más la Biblia y a Dios. Sí, a mí ahora me pasa eso. Pero al principio, cuando empecé a darme cuenta, al año o así, yo estaba diciendo, pero a mí, ¿por qué me habrán metido en esto? ¿Por qué me habrá metido esta mujer? Me habrá empezado a abrir los ojos. Luego ya no, luego ya lo vas viendo de otra forma, pero hay momentos cuando no terminas de entender. Y quieres, pero no terminas, pero hay veces que dices, no voy a ser capaz yo de entender esto, no voy a ser capaz de superarlo y no voy a llegar yo a ningún sitio, pues mejor no haberme enterado. Pero claro, yo creo que eso es una etapa en la que debemos pasar todos, antes o después, más bien antes, y luego ya Claro, se llega a otra etapa. sí, sí, más bien antes. De hecho, como sucede con las leyes humanas, el no conocer una ley no te exime de la obligación de cumplirla. Entonces, Ujú. luego, la verdad, no es cuestión de, pues cuando llegue el juicio final, como no sabías, no, eso no funciona así. Ya Dios nos lo dice claramente. Lean día y noche y estudien la palabra concienzudamente y tomen alimento sólido. Y eso es lo Sí, que estamos haciendo ahora. así es. De hecho, eso que dice Susana, a mí siempre me gusta compararlo con algo que escuché de un erudito que ejemplificaba que cuando uno tiene, justamente hablando perdón, escucho un eco muy feo, se distorsiona todo. Sí.
A ver, probando, probando. No, ahí está bien. Decía que algo que me gusta, me gustaba el ejemplo que él decía, porque decía que en este caso, cuando uno encuentra la sabiduría, es como cuando uno se despierta en la mañana, ¿no? En la mañana uno, imaginémonos que estamos en nuestro cuarto, ventanas y cortinas cerradas, es de noche y cuando nos despertamos, que ya está de mañana, aún con las cortinas cerradas, las ventanas cerradas, todo cerrado, está oscura la habitación. Entonces, cuando abrimos las cortinas, entra mucha luz. Si las abrimos muy rápido, uno se esconde. O sea, a uno le cala la luz en los ojos y la entrecierra mejor y que poco a poco se vaya acostumbrando a eso. Fue lo que ejemplifica mejor lo que a mí me pasó también. De como dice Susana, yo estuve luchando contra eso durante, pues no sé cuánto tiempo, pero sí fueron varias semanas quizás, de decirme, es que yo antes estaba mejor y era más feliz. De hecho, hasta eso le dije al padre, dije, yo pues sé que te pedí que me mostraras y ahora que me mostraste la verdad ya no quiero, pero es porque no veía el trasfondo de todo. Yo veía solo lo malo, veía aquello que tenía que cambiar y veía los problemas diferente. Pero cuando empecé a ver los beneficios, los problemas que me evitaba, la manera de entender que yo no me tenía que enojar con todo porque yo era muy enojón y muy impulsivo. No violento, pero el enojo, o sea, es feo. Entonces todo eso me molestaba y la verdad el comprender las cosas, como dice Javi, ahora es lo mismo que me sucede. Mientras más comprendo, más estoy contento, más estoy tranquilo y más estoy feliz. Y creo yo que es porque justamente cuando uno obtiene conocimiento, le afecta, pero cuando lo empieza a aplicar con la sabiduría y ve los beneficios, se da cuenta que son enormemente mayores que cualquier otra cosa. O sea, te evitan muchísimos problemas, te ayudan a ti a entender las situaciones, a animarte, a salir de ellas, a decidir lo mejor cuando lo necesitas en todo momento, a ayudar a una persona que lo necesita. O sea, ¿qué más uno puede querer que todas esas cosas que uno no puede encontrar a veces en terapeutas o con profesionales? A veces sí o a veces no. Y tenerlo del amor del Padre, todo eso, más aparte sus promesas, como dice Javi, es que, o sea, ya está, me parece incluso absurdo comparar el no seguir la ley con seguirla, porque tenemos todas las de ganar y nada que perder. Así es. De hecho, cuando uno entiende que Dios no está mirando constantemente las faltas que uno está cometiendo, sino que está mirando nuestra inclinación de corazón y qué es lo que realmente pretendemos hacer con nuestra vida, y que todas las cosas que nos dice son para nuestro bien, que es algo que no te enseñan en las religiones te enseñan que Dios es alguien que está ahí observándote y mirándote a ver qué es lo que estás haciendo para tomar una represalia a todas aquellas cosas que hagas. Cuando uno entiende que eso no es así, que Dios no necesita nada de nosotros, sino que todo lo que nosotros nos da es para nuestro propio beneficio, para que nos vaya bien en la vida, pues cuanto uno más sepa, pues mejor. Sí, Así es. Y metiéndome quizás en la mente de Salomón, diré que también hay que ver por qué se expresa así. Él está hablando de todo lo que se hace aquí en la tierra, de todo lo que se hace bajo el sol, de un universo donde nosotros como humanos morimos y todo se acaba. Y como lo decía, llegará el momento incluso en el que nosotros ya no conocemos lo que hicieron nuestros antepasados y los de un futuro se olvidarán de lo que estamos haciendo nosotros ahora. Pero todo esto, ¿por qué? Pues porque hay muerte, porque hay pecado, porque hay violencia.
porque es verdad y todos, como les decía en un principio, creo que cuando conocemos esto, nos pasa el mismo sentimiento el mismo pensamiento que tenía Salomón de decir, nada vale la pena en este mundo. No con la Yo, situación como está ahora, pero, pero al final, bueno, ya iremos viendo eso, no voy a dar spoilers, pero vemos cómo Salomón termina su libro también, Ujú. inclinándose de, hacia lo espiritual. de eso quería hablar también, porque muchos eruditos, gran parte de ellos, dicen que el libro de Eclesiastés no está escrito todo por Salomón, y de hecho los primeros, lo que es el epílogo, los primeros versículos, los primeros capítulos, por lo menos los primeros dos, están escritos a posteriori. Y hay varios eruditos que dudan que este salmo, o sea, este Eclesiastés 1 y el 2 y algún otro realmente fueran escritos por Salomón. Es que Ya, mire la introducción, el video de introducción que no dice a ciencia cierta quién fue, pero está mencionando que uno de los hijos de David y que fue rey, ¿sí me entiende? Aquí hay un subtítulo antes de empezar el versículo 12. Dice, el maestro habla sobre la inutilidad de la sabiduría. Y dice entonces, yo el maestro fui rey de Israel y viví en Jerusalén. O sea, todo lo que apunta a Salomón, aunque dicen que es incierto. Yo estuve mirando también esa parte, pero todo apunta a Salomón. Sí, apuntar apunta a Salomón, eso sí, pero que lo escribiera Salomón ya es otra cosa diferente. Por eso digo, porque los eruditos dicen que estos dos primeros capítulos fueron agregados a posterioridad. Es que mire el 13, mire pues el versículo 13 dice, me dediqué a buscar el entendimiento y a investigar con sabiduría todo lo que se hacía bajo el cielo. Pronto descubrí que Dios le había dado una existencia trágica al género humano. Entonces aquí es donde piensa uno que, ¿sí me entiende? Está pues como en contra de un propósito principal, como si todo ser humano estuviera condenado pues a la destrucción. Dice, existencia trágica al género humano. Y el título que les dije, el maestro habla sobre la inutilidad de la sabiduría. O sea, si fuera inutilidad saber, de pronto el saber conlleva a más responsabilidad. y algo también es cierto, que Salomón, a pesar de ser el hombre más sabio de la tierra en ese tiempo, no llegaba su sabiduría a la sabiduría de Dios. No caigamos en el error de pensar que por ser el más sabio ya Ah, sí, por era tan supuesto. sabio No, como no, no. Dios, no. Porque Además, una cosa interesante, sí, sí, te no, digo. no, sigue, Javi. No, iba a decir que una cosa muy interesante que lo dice en el versículo 12 es que está hablando que fue rey de Israel, o sea, está hablando en pasado, Mm. con lo cual podríamos entender que si lo escribió Salomón, lo escribió ya en una edad avanzada y sabemos cómo acabó sus días, con lo cual Y cansados ya. tampoco a Ah, eso es, bien visto. porque fui rey de Israel, así que ya no lo era en ese momento. Y sobre todo que también dice en el 17, eso me llamó la atención, que dice, me dediqué a investigar la sabiduría y el entendimiento y terminé en tonterías y estupideces. Y sabemos que terminó pues adorando a los dioses de sus esposas y al final pues sin la aprobación del padre pues por toda la idolatría que permitía y que él también hacía y propagaba. Así es. Ah, mira, pues si es así, pues sí,
Interesante, nunca lo había visto que fuera al final de su vida, pero es que no hay de otra. Salomón no lo pudo hacer de joven porque Sí, era rey, claro. no podía hablar en pasado. Ujú. Así es. Fui rey, sí. Así es en la traducción. Y además que acepta que terminó haciendo tonterías, ¿no? No, y ya después de uno estar desengañado, pues ahí sí dice lo que piensa, pero en el momento. Sí, en otras Así versiones es. dice, apliqué mi corazón a conocer la sabiduría y a conocer la locura y la insensatez. Oh, estoy sorprendido porque me cuadra mucho más. Yo tampoco lo había visto hasta ahora, ¿eh? No es que sea algo que no, yo ya lo sabía, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora de si está hablando en pasado, dice que fue, no dice soy, sino fui. Por tanto, esto lo tuvo que escribir ya cuando era ya en su última etapa, que ya sabemos que no fue la mejor. Sí. Entonces, el rey de Israel, tenía entendido que hasta el último día que vivía era rey, pero podía quizás dejar el trono, ¿no? Un poco antes, sobre todo si ya estaba en cama. Sí, Salomón no, cuando fue entronizado rey, David todavía estaba vivo, si no recuerdo mal. Ah, sí, es cierto, tiene razón, porque David le ayudó incluso para prepararle las cosas del templo. No, tiene razón. Era Eso es. solo una idea en mi cabeza entonces. Sí. Claro, sí, prácticamente le dio los planos. En la mía es que no habla en pasado. En la mía dice yo, el congregador, que no sé por qué lo llaman así, he sido rey de Israel en Jerusalén, pero él he sido, aunque no es algo que implique que en ese momento no lo sea. Sí, pero si sigues He leyendo sido en tu y misma soy. Biblia, si sigues Mm. leyendo en tu misma Biblia los siguientes versículos, sigue hablando en pasado. Me entregué, vi, me dediqué, está hablando en pasado constantemente. Aquí la Biblia de las Américas dice, yo el maestro, fui rey de Israel y viví en Jerusalén. También está hablando en pasado. Sí, es que sí debería. Susana, ¿cómo dice la tuya? Pero, Yo he sido rey de Israel en Jerusalén. Ah, pero, pero es la Por misma eso, cosa. Es la misma he cosa, sido, Susana. sí, claro, no Sí, dice, claro. claro. Ajá. Pero he sido no implica que no sea en ese momento. sí, sí lo Yo Sí, puedo decir que implica. yo he sido y soy esteticista. Ah, pero No, tienes que si agregar digo el yo soy. fui es, esteticista, quiere decir que ahora ya no soy esteticista. Pero si digo yo, por ejemplo, yo he sido estudiante, lo eso soy. es, Para decir que lo soy ahora, tengo que decir y ahora también. claro, Pero si no lo Mm, digo, pues está implicado que no. Tiempo pasado, eso ¿verdad? es. O si deja, llevo siendo rey desde, vale, pero Llevo siendo, cuando sí. utilizas solo el pasado, claro. Sí, porque es gerundio, implica una transición, continuidad en el tiempo. Ujú, así es. En este caso, el pasado y el pasado compuesto, en este caso he sido, implican una acción que empezó en el pasado y que también ha terminado ya. Eso es. Mire, un calificativo que le dan al nombre del Padre. Así mismo dice, yo he sido, soy y seré, Ajá, pero debe estar apoyado con el soy para seguir eso siendo. es. Yo no estoy de acuerdo con el número 15, cuando dice lo que está torcido no se puede enderezar.
Yo creo que siempre está la esperanza de sí poder con... No es fácil, no es fácil, pero no creo que haya que tirar la toalla en ese sentido. Creo que sí se pueden enderezar cosas. Susana, le voy a leer en mi traducción. Dice, lo que está mal no puede corregirse. Lo que se ha perdido no puede recuperarse. O sea, depende de lo que se haya perdido. O sea, cuando dice perdido, pues ya prácticamente no hay que hacer cuando se perdió algo. Pero ya desde el árbol torcido, Ahí está. Es que eso es que va un poco por ahí. Piensa que además está diciendo, por lo menos en la mía, dice, como dice el dicho, o sea que es una frase hecha y está ujú, luego entre comillas. Nadie puede enderezar lo torcido ni contar lo que no tiene. Es como decía Alejandro, pues eso, un árbol que nace torcido ya no se puede enderezar, porque ya desde la raíz ya está torcido. Lo tendrías que arrancar y ya el árbol arrancado se muere. Este pensamiento que tiene Salomón me pasó en algo parecido cuando justamente pues ya había salido de las religiones y empecé a buscar a Dios en la Biblia. Llegó un momento incluso en el que pues yo dije, es que tiene sentido vivir. Ya se los he dicho, me puse a pensar que aunque obtuviera todo lo que quería, ya sea familia, ya sea trabajo, ya sea carro, ya sea viajes, ya sea lo que fuera, tranquilidad, paz, etcétera, yo decía eso, sentía yo en ese momento que nada me iba a llenar. Sería contento por un momento al principio, pero llegaría el momento en el que a mí no me llenaría, en el que sentiría que, pues no sé, tiene que haber algo más. Porque puede sonar esto feo, pero es que yo aunque tuviera así una familia y todo y las cosas fueran bien, no sé, como decía ahí, ¿de qué tiene sentido si al final voy a morir? Si al final todo se va a olvidar, todos me van a olvidar, todo se va a olvidar de todo. Así es. Y fue justamente cuando dije, en ese momento yo ya estaba, pues, no estaba peleado con Dios, estaba yo enojado de que me había mostrado el conocimiento y lo estaba evitando. Entonces yo dije, no, es que ahí incluso por un tiempo dije, no, es que yo ya no creo en Dios. Dios no existe ni nada porque nada de esto tiene sentido ni en la vida, ni nuestra creación, ni nada. Y le dije, si realmente existes, pues ayúdame a conocerte bien como eres, no hablándome de las nubes del cielo, ni haciendo milagros, ni nada, simplemente pues como sea, yo Claro. no sé cómo. Y fue como pues poco a poco, ¿no? De hecho, algo curioso quizás es el momento de contarlo. Nunca lo cuento porque no quiero que parezca eh, arrogante o como si fuera una historia inventada. Pero es algo que me sucedió. La realidad es que después de hacer esto, yo dejé de creer en el Padre durante 3 días, y fueron 3 días exactos. No tiene nada que ver con lo bíblico de Cristo, eso que lo quiero dejar en claro, pero especifico 3 días para decir que tampoco fue mucho. Por eso es que me acuerdo bien. Durante esos 3 días era yo estudiante en Córcega y no me interesaba nada. A pesar de que vivía en una residencia al lado del río lleno de naturaleza, de las montañas y todo, era hermoso, todo maravilloso. No podía disfrutar la vida porque decía, ¿de qué sirve? Aunque yo disfrute hoy, mañana voy a morir, nada de lo que yo haga va a servir. Todo puede ser placer y deseo, pero ¿de qué me sirve? Yo le dejé de encontrar sentido a la vida. Y dejé de creer en Dios porque dije, no, es que Dios es eso. Yo tenía la idea de que era un padre que nunca se satisfacía con todo lo que hicieras, tus esfuerzos, que veía tus errores. Y hasta llegué a imaginar que solo nos creó porque se había aburrido el padre, ¿no? Y al final, al tercer día yo ya no aguanté y no sé si decir oración
o cómo, pero en mi cuarto a solas le empecé a hablar a Dios, al Padre, y le enojado, frustrado, ansioso, de que ya no quería vivir, pero tampoco quería acabar con mi vida, porque eso causaría sufrimiento pues a las personas y no tendría sentido tampoco quitarme la vida. Entonces, pues le hice una oración larga y extensa, enojándome, quejándome y sobre todo pidiéndole eso, que si realmente existía, pues que se mostrara y que no se ocultara más de mí. Y curiosamente, pues al siguiente día, durante la noche, casi a la misma hora que había hecho la oración el día pasado, pero al siguiente día llegó una muchachita a mi cuarto. Quiero especificar que viví en una residencia donde había 350 habitaciones. Mi habitación era la que estaba en el segundo piso y hasta el final del pasillo. Y esta muchachita, pues vino, estaba con otro joven, otro muchacho, y me mostraron un video en, en una tablet porque me decían que era estaban haciendo un proyecto escolar. Me lo mostró y era un muchacho en el video que estaba llorando y hablando solo en la noche en su cuarto, como si se estuviera despidiendo de su novia. Y me preguntaron que qué pensaba del video, que cómo se sentía el muchacho. Yo le dije, pues quizás triste, ¿no? Por estar así solo, de perder a su novia y todo. Menciono esto porque es importante lo que voy a decir. La chica entonces me dice, ¿tú te sientes solo? Y yo le dije, pues la verdad, dije a veces, pero no, no siempre. Le digo, porque a pesar de que no tengo a mi familia aquí en Córcega, pues sé que están con bien, sé que están tranquilos, tengo algunos amigos. Entonces, no, no, no siempre me siento solo, a veces sí, pero no siempre. Y le pregunto, ¿y tú te sientes sola? Como para hacer conversación, ¿no? Simplemente le regresé la pregunta. Y lo curioso fue que después de terminar la pregunta, inmediatamente su cara de la muchacha se llenó de vida. Se llenó de vida, sonrió, decimos en México, con una sonrisa McCormick de oreja a oreja, enorme. Y me dijo muy contenta, no, yo nunca me siento sola. Y yo dije, me va a decir que pues porque tiene a su novio o está con su familia. Y le dije, ah, no, ¿y por qué? Y yo pensando que me iba a decir de eso de su novio, su familia, me dice, porque siempre tengo a mi Padre Celestial conmigo, acompañándome. Y le dije, ¿y tu familia está aquí contigo o algo? ¿Tienes novio? Y me dice, no, dice, estoy conociendo un muchacho, pero está en Italia, no está aquí, dice, y mi familia pues está toda en Toulon, en otra ciudad. Pero a mí lo que me sorprendió fue esto, que la muchacha me habló de eso. Luego le dije, ¿por qué vinieron? O sea, ya agarrando confianza con ella de eso. Me dijo, ¿tú crees en Dios? Y yo sabía ni qué responderle, sabiendo que acababa de dejar de creer hace 3 días. Y le dije, pues no sé, no sé. Me dice, ¿cómo que no sabes? Y le digo, es que pues sí creía, pero ya no creo. Y me dice, quizás estés confundido, ¿no? Y le digo, pues quizás sí. Y me dice, mira, eh, yo vengo por este proyecto escolar, pero también estoy en una asociación que se llama Agape. Y era una asociación de estudiantes que está en algunas partes de Francia, donde lo que hacen es abrir la Biblia, como nosotros lo hacemos, leer un poco algunos versículos de algún capítulo y conversar alrededor de esos versículos, todos en pequeños grupos de 5 personas o 4, alrededor de una mesa. Y en la mesa ponían golosinas, alguna limonada, bebidas, refrescos, para conversar como si uno estuviera en un picnic hablando de cosas de Dios.
y me encantó. Me invitó desde ese día y para mí fue la oración que el Padre escuchó cuando le dije, muéstrame cómo eres, porque a partir de ahí fue que yo sentí esa motivación de conocerlo, de darme cuenta que el Dios que me habían dicho no era para nada el Dios real y que qué señal más grande quería que esa, una invitación directa de una persona que de hecho ya hablé después con la muchacha y le dije, oye, ¿cómo fue que fuiste a mi habitación? Porque pues hay 350 y me dice, te soy sincero, y se fuimos ya habíamos pasado como con dos o tres personas, pero como se nos hacía tarde, dice, ya la verdad dijimos, la última persona, y dijimos al azar, ¿a quién vamos? Y mi amigo dijo, pues vamos hasta la puerta del final, a ver qué pasa. Y fue como llegaron a mi puerta. O sea, para mí eso no es puro azar. Para mí eso es la forma en la que el Padre responde oraciones. Nunca he contado esta historia así, porque otra vez no quiero que las personas piensen que es inventado, que es prepotente, pero la realidad es esa, que el Padre siempre actúa de una manera increíble. Y lo digo porque si uno busca la verdadera sabiduría, el Padre se la da. Y luego ve sus beneficios. Y ya de ahí ya no la puede soltar. En el caso de Salomón, si es verdad lo que estamos intuyendo de que lo dijo al final de sus vidas, es por eso que podemos notar los matices de tristeza y de como si estuviera rendido ya, como diciendo de nada sirvió esto, solo angustia, solo esto, porque pensémoslo de otra manera. Si Salomón hubiera aplicado su sabiduría, no para la locura e insensatez como lo hizo al final, sino realmente para lo que se lo pidió al Padre, para guiar a su pueblo, Salomón no hubiera dicho estas cosas. Y lo digo seguro porque hemos visto la sabiduría de otras personas en la Biblia, que cuando llegan al final en sus días están tranquilos y en paz, están bien, están a gusto con el Padre. Claro. De hecho, incluso yo creo que el versículo 8 apoya un poco más también esa idea porque da la sensación de que ya estaba cansado. En la mía dice, qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. En otras Biblias lo dice de otras palabras, pero viene a significar lo mismo. Ya estaba cansado. El versículo 18 dice, cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor. O sea, toda esta parte está mencionando de alguien que estaba aburrido en ese momento, ¿sí? O sea, no le sacaba gusto a nada, no le veía sentido a nada. Así de Por sencillo. O eso, sea, sí, todo esto está dedicado a una persona que se siente ya pues de que ya no lo llena nada y esto lo puede decir uno que el conocimiento aumenta el dolor. Depende en las circunstancias que esté con el padre. Es que Así es. sí, eso sí, sí, si uno está bien o sea, como en el principio Salomón, ¿usted cree que siquiera iba a pensar esto? Nada. Así es, de hecho lo leímos en Proverbios que un buen consejo para el necio le son, ¿cómo decía? Que eran para él, que eran como espinas, ¿no? En la piel, algo así. Ujú, Y es cierto, o sea, dependiendo de la condición que uno tenga con el Padre. Porque de claro. hecho, después yo de conocer esto, ahora sí de comprender bien lo que era la sabiduría y todo, y de ver los beneficios, les digo yo espero en el Padre que mi corazón nunca la quiera soltar y que siempre esté motivado a buscarla, porque es que en eso me gozo, en eso me plazco, es lo que busco en mi día a día. Sino el día que no tengo algo que me satisfaga en esta cuestión de sabiduría, siento como que es un día en el que algo le faltó, como que no hice algo útil. Y es muy cierto eso que dice Javi, a mí lo que hasta el día de hoy me motiva a decirme
que al final, pues uno no muere y se le olvida, es que hay esperanza. Y esperanza no porque uno quiera ser importante o quiera ser recordado, sino porque quiere, al menos en mi caso, quiero pues ser útil al Padre. Y no solo útil, sino, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, quererlo, amarlo. Al final es lo que todos buscamos, ya sea en la pareja, en la familia, en los amigos, que ser queridos, ser amados. Cuando Eso es. conocemos todos este amor en el Padre, pues simplemente lo seguimos buscando. Es un deseo natural. Es bonito. No hay un interés de por medio de decir, quiero que me beneficies, quiero que me des riquezas, quiero que No, es simplemente me siento a gusto contigo, Padre, quédate aquí conmigo, hazme compañía, así es. guíame, compartamos juntos momentos en la vida. Así Y, es. y la vida es cuando tiene sentido, cuando es bonito, cuando uno ya no se siente solo y ve que no, las cosas al final, no todo tiene final en cuestión de lo bueno, sino que hay mucha esperanza. Claro. De hecho, cuando Dios nos creó para vivir, no para morir, y nos creó para ser felices, no ser infelices. Todo esto que vivimos es consecuencia, como sabemos, del pecado original y de la traición de Adán y Eva y de Satanás hacia Dios, y nosotros hemos heredado esto, pero Dios no nos hizo con ese propósito. Dios nos hizo con el propósito de que viviéramos bien, felices y que no muriéramos. Y ese es el propósito que sigue teniendo para la humanidad. Simplemente que viendo que no toda la humanidad pues le ama, pues tiene que hacer, vamos a decir, una criba. Ujú. Digo, bueno, pues, si me amas, Sí, sí, claro, pues sí, sí. entonces estarás conmigo. Si no me amas, bueno, pues vete con el otro. Claro, una separación. Por eso Así este es. versículo 15, el versículo 15 dice, lo que está mal no puede corregirse, lo que se ha perdido no puede recuperarse. Es que este es el pensamiento de un hombre. O sea, esto no es ley, esto no tiene que ser así. No, Alguien no, por que, supuesto. alguien que está pensando así. Entonces, por eso nosotros no debemos mirar esto como si nos fuera a suceder hacia nosotros o como que esto tiene que ser así en todo momento. No. No, no, no. De En- hecho, Dios que nos creó con inteligencia y que Él espera que la utilicemos, estoy convencido de que el propósito de estos versículos es precisamente eso, pararte a pensar, a ver si Ujú. realmente te sientes así o no. Porque si te Claro, sientes sí. así, hay Ujú. algo que no está bien. Hay algo que no funciona bien. Totalmente de acuerdo, Ujú. porque para eso Jesús nos dijo escudriñen las escrituras. Escudriñar no es leer y escudriñar tampoco es solo pues darle un repaso, ¿no? Es como dice reflexionar y todo. Y de hecho él lo dice, cosas grandes y ocultas he reservado para aquellos que me buscan. Al final, si todas estas cosas el Padre las tiene que mostrar solo a aquellos que las buscan, pues es eso, es estar ahí meditando y conforme a la meditación con su espíritu te va mostrando cosas que otras personas quizás se las quieres explicar y no entienden, o que quizás ni siquiera les interesa, pero cuando tú las ves, para ti son eso, son oro, son riquezas. Te das cuenta que dices, ah, caray, es diferente, pero es muy lógico. Así es. Y eso que dices de la eternidad, voy a hacer un spoiler que quizás lo alcancemos a leer hoy. En Eclesiastés 3:11 lo dice, Dios ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en los corazones del hombre, en el corazón Sí, del sí, sí. hombre. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahí está, nos puso esa eternidad en el corazón. Por eso es Ujú. que queremos vivir. También creo yo, esta idea la tuve después de hablar con la psicóloga acerca del tema del amor. Ella me decía, es especialista en dependencia emocional,
de cuando hay relaciones tóxicas. Y me decía que hay un problema que ella ve, es que pues sí, ¿no? Eso, que la persona se agarra a la otra persona a pesar de que le hace mal. Y me hablaba de todas estas cosas. La idea era de que hablábamos de que cómo la persona tiene este amor que va a una cosa tan grande que a veces uno tiene tanto deseo de amar que hace cosas increíbles, ¿no? Por lograr tener ese amor. Y ella, no sé si es cristiana, no sé si es atea, pero mencionó algo curioso que me impactó porque dijo esta psicóloga que ella cree que nuestra naturaleza, dice, fuimos creados para tener un amor sin límites, un amor infinito, un amor correspondido también. Dice, pero lamentablemente pues no lo podemos dar. Pero creo que fuimos hechos para buscar este, un amor perfecto y encontrarlo. Y me dice, y de hecho sí creo que creí en Dios ahora que lo pienso, porque dijo, es como si uno buscara a quien le creo. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque al final cuando dijo eso me dio la idea y digo, es que es verdad. Sí, por eso es que cuando una persona ama a alguien, tiene el sentimiento de entregarse completamente, de querer pues hacer todo. El sentimiento de enamorarse es muy, muy fuerte a nivel químico en el cerebro. Y si el Padre nos creó con este sentimiento es porque en aquellas condiciones del paraíso, tanto el Padre nos podía corresponder con un amor perfecto como nosotros a Él. Y tanto nuestra pareja podíamos corresponderle con un amor perfecto como esta pareja a nosotros. Y se lograría lo que el día de hoy no logramos en las relaciones humanas. Pero creo que de ahí viene también eso, de que el sentimiento del amor es muy fuerte cuando alguien quiere estar con alguien. Cuidado, que no hay que confundirlo con la obsesión, pero creo que va de la mano con eso de tener también las grandes ganas, creo yo eso, el buscar el amor y la eternidad en la vida, de vivir eternamente, son dos grandes cosas que el hombre siempre ha buscado desde el principio de la historia. Eso, de hecho, no solamente en el amor de pareja, sino en general el amor a toda la humanidad. De hecho, el principal mandamiento, ¿cuál es? Que nos amemos los unos a los otros. Sí. No solamente que ames a tu familia, no solamente que ames a tu pareja, sino en general. O sea, Dios es amor y por lo tanto nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza, nos ha creado para amar y ser amados. Todos, amarse entre todos. El versículo 4, ¿qué dice en tu Biblia? ¿Cómo dice? A ver, dame un segundo. Unos nacemos y otros morimos, pero la tierra jamás cambia. O sea, está dando a entender qué. Pues no, pues sencillamente que, ¿sí me entiende? Que para él la tierra está ahí, o sea, lo mismo, así muera el uno, así nazca el otro. Lo que pasa es que este texto lo sacan para profecía, de que la tierra, digamos, Susana, ¿qué dice el tuyo, el versículo 4? ¿Tu Biblia qué dice? Escuche bien, Javier y Carlos. Una generación se va y una generación viene, pero la tierra permanecerá para siempre. Sí ve que, o sea, esto es un texto que se saca para demostrar de que la tierra no va a ser destruida nunca, ¿sí? Sí, pero esto no tiene sentido. Porque sí, también sigue diciendo, el sol sale por la mañana, se claro, por la tarde, los ríos, todo sigue igual, nada cambia. Sí, nada cambia, es que no y tiene nada que por eso ver, dicen el 8, qué difícil resulta lo aburrido que es todo esto.
Eh, todo siempre es lo mismo, pero sí, no está diciendo que la Tierra... no. no es- Pero sí ve como dice la de Susana, o sea, eh, entonces, porque la de las Américas dice, las generaciones van y vienen, pero la tierra nunca cambia. Carlos, la tuya que dice el 4, ¿cómo dice? Dice, la gente vive y muere, pero la tierra dura para siempre. O sea, ahí está apoyando ese hecho. Pero yo aquí no le veo, pues, una generación va y otra generación viene, pero la tierra nunca cambia, el sol sale, sí, se pone. O sea, está desengañado y ve todo lo mismo, por decir algo. Está es, desanimado. la Biblia del Jubileo lo dice bastante claro. Dice, generación va y generación viene, mas la Tierra siempre permanece, que no es lo mismo Sí, que permanece para siempre, sino que es decir, sí, la Tierra sigue igual, pero nosotros venimos y nos vamos, y van cambiando las generaciones, pero la Tierra sigue. Sí. Sí, no, y aparte él no conocía la resurrección. Él no sabía nada de estas promesas donde todo No, claro. sería diferente. Pero como dicen, este libro, creo yo, estoy totalmente de acuerdo que no hay que tomarlo como una ley, como si esto me va a pasar, como lo decían. Porque al final, pues sí, fue Salomón quien lo dijo, pero lo dijo desde su situación. No tenía una sabiduría tan grande como la del padre y tampoco es profecía. Lo que sí es que sirve muchísimo, tanto como en el libro de Job, como la historia de Abraham, como la de Noé. Hay que tomarla así, esta de Salomón, aprender de su experiencia. Así es. Mira, para echar por tierra a aquellos que dicen que esto es profecía y demás, simplemente tenemos que volvernos a Salmos 102, del 24 en adelante. Dice, Dios mío, no me lleves la mitad de tu vida, tus seres no tienen fin. Y dice el 25, afirmaste la tierra desde el principio, tú mismo hiciste el cielo. Todo ello dejará de existir, pero tú permaneces firme. uh-huh. Y Sí, sí, sí. No, y esto de profecía, o sea, ¿de dónde sacan eso? Cuando hay profecía, el mismo profeta dice esto pasará y esto será así. Hasta, por ejemplo, en Apocalipsis, Juan lo dice, esto es para los últimos tiempos, esto es así, ¿no? Cuando es profecía, lo menciona tal cual. sí, pero la gente busca siempre, trata de buscar donde no hay. Tres pies al gato, ¿para qué? Luego por eso nos confunden con tanta cosa. Claro, Sí, la idea es ¿A apoyar qué? una idea con los versículos que pueda y para que la persona, ¿sí me entiende? O sea, quede más convencida por decir algo, lo que no hay necesidad, pues, porque, No. hombre, si ahí no hay profecía, pues, Lo que decíamos, ese es el error, ¿no? Que a veces uno tenga una idea y quiera apoyar su idea con cosas de la Biblia y busque todo lo que le ayude para apoyarla. A ver, lo va a encontrar, sí lo va a encontrar, porque pero va a evitar todos aquellos versículos que no van apoyando su idea. Pero ¿qué es esto? Esto es falsedad. No por usar la palabra claro. de la Biblia es verdad. Recordemos lo que hacía Satanás con Jesús cuando lo tentó. Usaba la palabra también en ese tiempo no existía la Biblia, pero usaba la palabra escrita de la Torá para decirle, aviéntate de aquí del templo porque tu padre dijo que mandará ángeles para que no te dañes. Y usaba la palabra, y sin embargo, Jesús que le dijo, no, o sea, a ti ni te va a Claro, hacer caso, o sea, déjame en paz, a Dios no hay que así es. tentarlo y ya está. A eso voy, que este es el problema cuando queremos apoyar una idea que tenemos para tener razón, eso es malísimo, eso es muy, muy malo.
hay que siempre cuando uno vaya a leer la palabra del Padre, estar abiertos a lo que Él nos quiere enseñar en la lectura y dejar, como dice, que el Espíritu te guíe. Que Claro, muchas veces, y esto tenlo por seguro, será muy diferente a lo que uno piensa. ¿Por qué? Porque eso es. simplemente vamos a descubrir cosas del pensamiento del Padre que para nada están en la misma longitud que nuestros pensamientos. Los pensamientos del Padre son Ujú, enormes. Por lo tanto, lo que te claro. deje ver casi siempre va a ser nuevo y casi siempre será diferente a lo que pensaste. Cuando sea Ujú, de acuerdo a lo que tú pensabas, uy, esa va a ser una en quién sabe cuántas veces, pero la mayoría de las veces será diferente a lo que tú tenías pensado. así es. Y es como te Hay, da libertad, como decía Javi, que su yugo no es pesado, que encuentra la ahí verdad y la verdad te hará libre. hay un problema si tenés una mera traducción de la Biblia y te muestran y te dicen, Susana dijo en estos días que mucha gente recibe lo que le dicen y en realidad les da pereza buscar y ponerse a escudriñar o no saben cómo, ¿sí? Entonces la traducción de la Biblia te mata. Sencillamente, si no miras por otras partes, otra cosa, y tener la mente abierta, porque si no quieres Así saber es. más de lo que te están dando, entonces ahí no hay nada que hacer. Claro. Incluso aunque solo tengas una versión de la Biblia, porque oye, Sí, quizás sí, no todo sí, el sí. mundo tenga la oportunidad, pero la Biblia no se contradice. Entonces, si hay algo que te hace pensar una cosa, aún así, hasta que no Eso. hayas llegado al final de la Biblia, no tengas convencimiento de nada. No, y ha sucedido Así así, es. es que a muchos le ha sucedido. Un versículo mal aplicado y lo miran bien y desconfían. Y ahí Sí, es donde empieza la investigación y ya se dan cuenta que estaba equivocado y bueno, no, el padre hace el trabajo, pero sí, es que hay que mirar muy bien. sí, Uno lo dice pues fácil, sencillo, porque ya salió del problema y somos libres. Conocerán la verdad y la verdad lo libertará de es muchas cierto. cosas, de muchas cosas. Pero ¿qué? Ya nosotros somos libres Claro, de escoger, o sea, libres de esa eso es. esclavitud que teníamos. Pero Que muchos en no. realidad lo vemos fácil porque el Padre lo hace fácil. Eso, Y claro. nosotros estamos aquí hoy no por mérito de ninguno de nosotros, No, sino No, porque Él ha querido. sí, 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 sí. Él ha hecho las cosas fáciles y Él ha hecho que nosotros seamos libres. Nosotros no nos hemos liberado a nosotros mismos, No, no, ni no, nuestra no. inteligencia nos ha sacado de algo no, que estaba mal. Entonces, por eso, para nosotros es fácil porque el Padre lo hace fácil. Sí, lo hace claro, fácil. claro. Pero algo sí es importante, hay que buscarlo. Yo creo que todos Sí, aquí tenemos también eso en común, que ta- tanto supongo que los que vienen a escuchar las reuniones como nosotros y como todos aquellos, porque debe de haber más reuniones como las nuestras, que quizás no se Hombre, claro. publican en internet, que las hacen claro. entre amigos, estoy segurísimo que sí. Uf, Y sí, así sí, como el claro. grupo de los verianos o de otros que estudian, y digo que de alguna u otra manera buscan la palabra pura en la Biblia, pero hay que El ejemplo que buscarla. tú has puesto antes, Beto, de esa gente que se reunía, es otro grupo más. Así es, así es. Y como nosotros, tiene que haber cientos, miles de grupos por Sí, todo el sí, mundo. sí, 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 uf. sí, sí. Sí, es cierto, porque el grupo que ahora lo mencionas, sí, no se identificaba con una religión. Se llamaba Agape porque la registraron como organización para poder así solventar ayudas, obtener lugares donde reunir estudiantes. Y más fácilmente, ¿no? Es Ajá. más fácil con un nombre de una organización que Sí, si claro. te vienes a presentar como un desconocido. Pero es verdad que no eran así como que imponiendo ideas ni nada, venían leyendo la Biblia entre jóvenes y eso se me Claro. hacía, para mí era algo que jamás pensé que existiera.
Yo pensé que el mundo era cuadrado también en cuestión de espiritualidad. Bueno, vamos a pasar al 2 si queréis. Nos da tiempo a leer uno más. Sí, sí, sí. Pues Pues entre vamos a Salomón y ver. David con sus proverbios nos hacen pensar, ¿eh? Nos ponen a pensar estos señores. Pues venga, Susana del 1 al 8, Beto hasta el 16 y yo hasta el final. Entonces dije en mi corazón, voy a probar el placer para ver qué gano con eso. Pero resultó que eso también era en vano. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿para qué sirve? Hice la prueba de complacerme con vino, manteniendo siempre mi propia sabiduría, hasta que me entregué a la tontedad. Quería descubrir qué era lo mejor que podían hacer los seres humanos en los pocos días de su vida bajo los cielos. Emprendí grandes obras, construí casas para mí y planté mis propias viñas. Me hice jardines y parques, y en ellos planté árboles frutales de todo tipo. Me hice estanques de agua para regar un bosque de árboles en pleno crecimiento. Conseguí siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en mi casa. También conseguí mucho ganado, ganado vacuno y rebaños, más que todos los que estuvieron antes de mí en Jerusalén. Acumulé para mí plata y oro, tesoros de reyes y de provincias. Reuní cantores y cantoras para mí. También tuve lo que les produce gran placer a los hijos de los hombres, una mujer, sí, muchas mujeres. De palabra de Dios para todos. Versículo 9. Me volví muy rico y famoso, más que cualquiera que hubiera vivido en Jerusalén antes de mí. Además, la sabiduría siempre estaba allí para ayudarme. No me privé de nada que deseara, ni me negué ningún placer. Siempre conseguí lo que deseaba, porque me sentía feliz con todo trabajo que hacía. Al menos me quedó esa satisfacción. Pero cuando consideré todo lo que había logrado con el fruto de mis esfuerzos, me di cuenta de que nada tenía sentido, que era como agarrar el viento, y que uno no gana nada con lo que hace bajo el sol. Luego volví a considerar la sabiduría, las estupideces y las tonterías. ¿Qué más puede hacer el sucesor de un rey sino lo que ya hizo antes? Vi que la sabiduría es mejor que la estupidez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Un sabio usa su mente, así como usa los ojos para ver por dónde va. En cambio, un tonto es como el que camina en la oscuridad. Sin embargo, también me di cuenta que el tonto y el sabio terminan de la misma forma. Entonces pensé, si el tonto termina igual que yo, ¿de qué sirve la sabiduría? ¿Qué he ganado con esforzarme tanto por ser sabio? Me di cuenta de que esto tampoco tiene sentido. Tanto el sabio como el tonto van a morir, y nadie se acordará de ninguno de ellos. En el futuro, la gente se olvidará de todo lo que hicieron, así que tanto el sabio como el tonto vienen a ser lo mismo. Como nada en este mundo me causaba alegría, terminé por aborrecer la vida. Lo cierto es que nada tiene sentido, todo es querer como atrapar el viento. También terminé por aborrecer haber trabajado tanto en esta vida, pues el fruto de todo mi trabajo tendría que dejárselo a alguien que reinara después de mí, sin importar que ese nuevo rey fuera sabio o tonto. Realmente no tiene sentido que alguien venga y se quede con todo lo que tanto trabajo nos ha costado llegar a tener. Una vez más me desanimó el haber trabajado tanto en esta vida. Resulta que algunos ponemos a trabajar nuestra sabiduría, nuestros conocimientos y experiencia tan solo para dejarle nuestros bienes a quien nunca hizo nada para ganárselos. Eso está muy mal y no tiene ningún sentido. Después de tantos trabajos, esfuerzos y preocupaciones, ¿qué nos llevamos de este mundo? Nada. Nuestra vida está llena de dolor y sufrimiento. Ni de noche logramos descansar. Eso no tiene sentido. Lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. He podido darme cuenta de que eso es un regalo de Dios, pues si no fuera por Él, ¿quién podría comer y estar alegre?
Cuando Dios quiere a alguien, le da sabiduría y conocimientos y lo hace estar alegre. En cambio, el que desobedece lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo a quien él quiere. Pero eso tampoco tiene sentido. Es como querer atrapar el viento. Bueno, yo viendo el 26, sigo volviendo que está hablando en sus últimos días. Claro. Porque primero está diciendo que él trabajó un montón y acumuló un montón de riquezas, y sin embargo, y él mismo está diciendo, al que desobedece, lo hace trabajar y amontonar mucho dinero para luego dárselo a alguien que él quiere. O sea que yo desde luego no estoy de acuerdo con este capítulo, pero bueno. Sí, no, sí, pinta todo de que sí sigue hablando pues en su vejez. Es que tiene Sigue todo el hablando, sentido, todo el sentido. sigue hablando con la misma aburrición de lo que despreció, lo que dejó ir. Entonces, ¿qué le dejó? El sinsabor de todo eso. Es que mire el versículo 8. Dice, junté grandes cantidades de plata y de oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres, y tuve muchas concubinas hermosas. Tuve todo lo que un hombre puede desear, oiga. Y esa no era la felicidad. Entonces, ¿a dónde quedó la sabiduría? ¿Sí? Ahí está. Entonces, imagínese, tuve todo lo que un hombre puede desear. ¿Qué se dio cuenta? Que, hombre, que eso no es todo en la vida. Eso que es vanidad todo. Entonces, Claro. hasta ahí llegó. Por eso los comentarios son así de alguien que no supo aprovechar lo que se le dio. De hecho, veo yo aquí en el 24 una medio explicación de por qué al final de su vida, digamos, falló. Dice, lo mejor que podemos hacer es comer y beber y disfrutar de nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues eso, disfrutar, digamos, de los placeres de la vida. Entonces, pues bueno, como sus mujeres, pues, le hacían esas adoraciones a los dioses falsos, e imagino que habría ahí, yo qué sé, pero imaginaos de todo, ¿no? Pues orgías, comilonas de todo tipo, borrachos por aquí. Claro, hombre. Y dijeron, pues venga, vamos a disfrutar, que total, voy a ir a la tumba como el tonto, así que... Eso, Y claro. eso fue lo que pasó. Sí, la misma vida. El tonto se muere y yo también, entonces aprovechemos antes de morir. No, desde que consiguió todas esas mujeres hasta ahí llegó. Pensó que eso era lo que el hombre deseaba, ¿sí? Y la mayoría, pues sí. Entonces ahí es donde dice, Dios da sabiduría, conocimiento y alegría a quienes son de su agrado. Dice aquí en el versículo 26. Pero si un pecador se enriquece, Dios le quita las riquezas y se las da a quienes lo agradan. Un pecador, es que un pecador, hombre, lo que tiene no es de él, es del pecado. Eso es como Robin Hood, le quitaba a los ricos para darle a los pobres y el rico el pobre que se alegraba porque quedó rico, volvía y le quitaba entonces y lo daba a otro. Claro. Soy rico, venga para acá. Y volvía y le quitaba el oro. Entonces así de sencillo. Y Pero aparte, todo se está hablando de los que son de agrado al Padre, de una obediencia. En el 26 lo dice. Y en el 24 no solamente dice, no hay nada mejor para el hombre que comer, beber y disfrutar de su duro trabajo. También dice, he llegado a la conclusión de que esto también viene de la mano del Dios verdadero. O sea que sí, que no es pecado comer y beber y disfrutar de lo que has trabajado. Eso, Es pecado a lo mejor disfrutar de lo que han trabajado los demás. Pero de lo que has trabajado y te has ganado tú, te lo has ganado. Uy, sí. claro, con moderación, normal. Es que si tiene su tierrita, bueno, vende y bueno, disfruta. Y es como en el caso de uno, pues por decir algo hoy en día, pasear, salga, pasee, diviértase.
coma lo que quiere, ¿sí me entiende? Y no deje el consejo del padre. Es que sí. Así es. Que quiere hamburguesa, vaya por su hamburguesa. Que Hombre, quiere tortilla, vaya por su tortilla. no me haga hambre, hombre, Carlos. Hombre. Yo también ya tengo. Que aquí enseguida venden hamburguesas. Vea, todo está cuadrado, es comida rápida. Después de la reunión hacemos tratos. Y como aquí apenas son las 7, todo está abierto. Y a ver, Entonces, sí, siempre habrá, si me entiende, o sea, en el consejo del Padre está en seguirlo a Él y vivirás tranquilo. De resto, no hay vida, no hay vida normal, pues como se dice. Muchos vivirán, ¿sí me entiende? Y de pronto el justo de pronto mira que el impío larga vida y que gordos y que prosperan, pero como dice la Biblia, están en camino resbaladizo. Pero que Salomón aquí está el desengaño de la vida de lo que hizo. y aparte, por ejemplo, en el 3 veo que dice, así que decidí llenar mi cuerpo de vino mientras llenaba mi mente de sabiduría. Traté de hacer esa tontería porque quería ver si ese era el único bien que el ser humano puede encontrar para disfrutar de su corta vida. ¿Qué es lo que veo? Veo un niño muy curioso, teniendo mucha confianza en sí mismo porque es el hombre más sabio del mundo. Pues sí, Qué nos dice en los proverbios que leímos? No te creas sabio en tu propia opinión, dice Proverbios 3:7. No seas Claro. sabio en tu propia opinión. Y nos dice Isaías 5:21. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes hacia sí mismos. Creo yo que cuando Salomón ya empezó a hacer estas cosas, como él lo dice, insensatez y todo, a pesar de Claro. saberlo, eso no te hace sabio. Te hace no, conocer claro. que sabes lo que haces, pero si actúas con insensatez, pierdes tu sabiduría, o sea, no estás siendo sabio. Tienes el Ujú. conocimiento para entender lo que estás haciendo, pero no por eso eres sabio, porque al final No, lo que estás haciendo no es sabio. ¿A qué voy? Que se ve esto, pues esta también como reprensión hacia sí mismo ujú. de, a ver, es que de nada sirve todo esto que hice porque pues, a ver, pues, Salomón, discúlpame, pero también lo que hiciste, dices que es vanidad porque es vanidad, es que es Hombre, cierto. claro. Está hablando de todos los placeres, de todos los disfrutes de sus mujeres. Perdón, Salomón, pero es que estás hablando de la vida que buscan las personas al día de hoy. Casas, Eso trabajo, es. riquezas, placeres. El ojo no se Ujú. sacia de ver, el oído no se cansa de escuchar. Todo eso, como lo vemos en las novelas, en las series, en todo. El humano al día de hoy está haciendo lo que Salomón ya dijo. Antes de mí se hacía esto, ¿qué se hará después? Lo mismo que se hace ahora. La gente repite los mismos pasos, las mismas cosas. Salomón aquí lo está diciendo. Lo que nosotros creemos que apenas hoy nuestra generación puede disfrutar, que vivimos en tiempos de abundancia, de paz, de tecnología, ¿qué le vamos a andar contando? Eso ya se hizo en el pasado, eso ya pasó también. Personas como Así es. nosotros pasaron por lo mismo, en otra época, con otras cosas, pero no eran diferentes a nosotros. Yo veo aquí una buena enseñanza en el 3 cuando dice, quería ver de qué bueno ver qué de bueno le encuentra la gente a sus pocos años de vida en este mundo. Y al final de todo dice que lo único bueno que encontró es comer y beber y disfrutar del trabajo. Eh, y viendo el resultado, creo que es una buena enseñanza para nosotros el hecho de que nosotros tampoco queramos decir, bueno, quiero ver qué de bueno me ofrece este mundo para que realmente la gente esté tan en pos de esas cosas. Porque esto nos puede llevar al mismo camino que le llevó Salomón, al final acabar perdidos.
Y como diciendo, pues de nada sirvió, todo fue en vano. Porque el tiempo ese aquí lo tenemos contado en esta vida. Ese sí, todos tenemos el mismo y es limitado. Como dices, que sirva de experiencia, que no sea el que tengamos que hacer ensayo y error. Si ya lo hizo alguien más por nosotros, aprendamos de eso. Aprendamos de esto. Porque sí, lamentablemente es lo que veo en mucha gente que hoy cae en depresión, que está mal o así, porque pone su confianza en cosas que se acaban, que son finitas, que no te pueden asegurar nada. Pero hay otra cosa, mira que te pones a leer este Eclesiastés y el hombre más sabio de la tierra en su época y lo interpretas mal y te sentís mal. Entonces, hay que ponerle cabeza porque de aquí sacan un texto. Todo lo que hay bajo el cielo es vanidad, ¿sí me entiende? Entonces, mucha gente dice, ah, no, es que aquí no hay que hacer, todo es lo mismo. O como estabas diciendo, Carlos, ahora, no hay nada nuevo. Todo lo que se hizo ya se había hecho antes y entonces, o sea, quitando las esperanzas por decir algo. Por eso uno coge un capítulo y lo lee y su contexto y se da cuenta. Esa es la ventaja de nosotros. O sea, Sí, no tiene por qué perturbarlo un capítulo de estos con estas cosas. Como dije, está diciendo, es el pensamiento de alguien que no terminó bien. Entonces, ¿cómo está viendo las cosas? Como vio sus últimos días. no, y fue el hombre más sabio del mundo cuando Dios le dio su sabiduría y cuando Eh, reinó por algún tiempo, porque ya después claro. vimos que su corazón se desvió y tampoco es como que siguiera siendo igual de sabio. Quizás tenía el conocimiento, sí, y la experiencia, pero en sus acciones no fue sabio. Uh-huh. No, claro, si hubiera sido igual de sabio, no hubiera Sí, hecho lo sí, que hizo claro. de adorar a dioses falsos, Hombre. sabiendo además que a quien le había otorgado la sabiduría, y así mismo Dios se lo hizo saber, fue él mismo, le dijo, mira, y ya que me has pedido sabiduría en vez de otras cosas, además te voy a conceder estas otras dos cosas. Él sabía perfectamente de dónde le venía todo, pero yo creo que se le subió a Directamente. la cabeza y dice, no, yo es que Sí, soy el sí, mejor. no, pues Es Sí, seguro. como decía la mía en el 1.16, dice, entonces me puse a pensar, dice, vaya, aquí me tienen, he hecho todo un gran personaje. sí. Nadie hubo en Jerusalén es más sabio que yo, nunca tuve nadie tantos conocimientos. Él se lo tenía ya, se le había subido a la cabeza y ya, pues eso es lo que le pasó. Ese es el peligro, ese es el peligro. De hecho, que fue en el primero que leímos que dice que tenía riquezas. O no, no fue en este, ¿no? En este. Aquí con las concubinas y todo eso. En el 8. Eso, en el 8 sí. No, este. A ver, junté grandes cantidades de plata y de oro. El El tesoro de 7, muchos reyes. sí, ese. Uh-huh. Dice, El tenía 7 y muchas el 8. posesiones, Uh-huh. ganado y rebaño de ovejas, más que cualquiera en toda Jerusalén. O Uh-huh. sea, ¿Qué le parece? remarcar eso de que también fue, recordemos que por haber pedido sabiduría y le agradó tanto al Padre, le dio todo lo que no le había pedido, pero que otros reyes sí hubieran querido. Riquezas, un reino enorme, poder, o sea, le dio todo, lo bendijo a manos llenas. Era una Pero cosa ¿cuánto impresionante que sería? venían reyes de todo el mundo. Sí, a pedir consejo allá y como que juicios y todo eso. Oiga, Así es. dice que más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que él, tuvo más riquezas que cualquiera de los reyes. Así es. Por Oiga, y todos eso, los que iban a pedirle consejo le llevaban sus regalos y todo. sí, pues sí. De hecho, eso que dices, Javi, lo apoya el versículo 1 donde dices que pues se confió tanto, y de hecho ahí lo dice,
Entonces me dije, voy a divertirme y a probar los placeres y todo lo que es darse la gran vida. O sea, al final él lo dijo, puedo, pues lo hago. Se confió, se confió. Y ahora me viene un versículo a la mente. Primera de Pedro 2:16, donde dice, andad como libres, hablando Pedro, andad como libres, pero no uséis la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Es decir, otras versiones dicen, no uséis esta libertad como ocasión para el pecado. Uno ya está libre en el Padre, pues no hay que decir, ah, bueno, ya ahora sí me voy a hacer lo que yo quiera, porque es lo que le pasó a Salomón. Y vemos que tropezó y ya no se levantó. Así es. Y cuando tropezó, su tropiezo no duró un día, ni dos, ni una semana, duró años, años, todo el final de su reinado. Pues yo vine muy motivado y contento a leer esto, pero la verdad que ya lo había leído. Eclesiastés fue de los primeros libros que leí de la Biblia, pero nunca lo había visto así. No, yo no tenía el conocimiento que habíamos adquirido en los otros libros y para mí yo cuando leí Eclesiastés la primera vez todo era cierto, todo era sabiduría. Ahora me doy cuenta de que no necesariamente, simplemente es la experiencia de un hombre que fue sabio. Y lo veo, la verdad que estoy sorprendido yo porque lo estoy digiriendo, todavía. Me está aprendiendo mucho, la verdad, mucho, mucho, mucho. Me está enseñando, perdón. Sí. Incluso estoy pensando que es muy probable, igual porque cuando en el uno empieza a decir estas son las palabras del pecador, hijo de David, fue alguien que lo escribió de lo que le estaba diciendo Salomón. Es probable que Salomón ya estuviera ya igual encamado o así, ¿sabes? Ya en sus últimas Ah, ya consecuencias. sí. Sí, sí, claro, él ya no Porque, podía hacer estas cosas. claro, porque al estar diciendo estas son las palabras del hijo de David, ya no las está escribiendo él. Sí, sí, es cierto. Digo porque sí reinó hasta el final de su vida, por lo que estoy viendo aquí en Google. Sí. Pues sí, sí, sería como dice ya cuando estaba encamado, que estaba guardando cama. Si fue el caso, o si no guardaba cama, pues para decir pues que no, que eran sus últimos días ya cuando tenía poca Es que energía. lo que estuve mirando yo fue que, pues, que el escritor en sí fue otro, pero sí es de Salomón todo esto. Sí. No, pues imagínese, ya bien aburrido. Mm. Pero creo que la forma correcta de leer esto es, a ver, yo cuando leí Salomón, perdón, Eclesiastés la primera vez, y Proverbios también, yo lo leía como si fuera verdad absoluta, porque Eso, claro. yo tenía en mi mente decir, bueno, David, el rey que más amó a Dios, que Dios dice que el corazón de David fue conforme al corazón de Dios. Y Salomón, su hijo, el más sabio del mundo, pues hombre, todo lo que me digan, así como me lo dan, así me lo como. Carlos, Todo, todo. verdad absoluta que tiene que cumplirse, así lo tomabas. Sí, así yo, como les decía ayer les hablaba de que yo de niño creía que los adultos tenían toda la razón. Pues yo así, cuando yo era niño espiritualmente, yo creía que estos dos personajes tenían toda la razón. Ahora que el padre me ha enseñado muchas más cosas en todo lo demás que hemos leído, me doy cuenta que no, que al final no todos los proverbios tienen sabiduría,
Sí tienen, pero no al nivel que la sabiduría que nos dejó Jesús o el Padre. Y que también esto en Eclesiastés tiene sabiduría, sí, pero no aquella al nivel de la mentalidad del Padre. Conclusión, a lo que veo es que la manera correcta de leer esto, ahora me estoy dando cuenta, es leerlo con la sabiduría del Padre, que es mucho más grande que la que tenía Salomón, y que esa la tenemos ahora con Jesucristo en todas las cosas que nos ha enseñado. Lo hemos visto, por ejemplo, por poner un pequeño ejemplo, aquellos proverbios que nos hablaban del enemigo, que le hicieras el bien porque juntarás saetas de fuego sobre su cabeza o cosas así. Sí, pero al final Jesucristo ya te vino a decir, no solo no tienes que odiar a tu enemigo, sino que tienes que amarlo, tienes que buscar su salvación, en otras palabras. Tienes que amar a tu Claro. prójimo. ¿De qué sirve que ames a los que te amen si los pecadores hacen lo mismo? Es que A mira, eso, sí, algo tan sencillo, un proverbio sencillísimo, que dice que no visites tan seguido a una persona que después no te van a atender bien. O sea, eso es sencillísimo y eso pasa. Una visita cansona, sí. ¿qué pasa? Lo último, no le abre la puerta, se esconde uno. Sí. Imagínese, pero sí, hay que aprender. Es que por eso nos dejaron todo esto a nosotros. No, y además nosotros al día de hoy tenemos algo que ellos hubieran querido y no tuvieron. Y lo decía Jesús, profetas y personas del pasado querían que se les enseñara esto que hoy están escuchando, le decía aquella gente en aquella época. Ujú. Y, y querían y pedían y no se les daba y llamaban y no les contestaba. Y ahora ustedes y ahí Jesús Claro. alabó al Padre porque a los pobres y a los humildes les mostró cosas muy sabias que las ocultó justamente de los sabios de esa época. Eso, todo eso también está para nosotros al día de hoy, de una manera mucho más procesada, más masticada y de una manera más fácil de digerir porque tenemos una visión global de todo, cosa que estas personas no tuvieron, ni Job, ni Abraham, ni David, ni Salomón, por mencionar algunos. En nuestro caso tenemos ya todo eso que el Padre nos da. Por eso digo que a pesar de que nos quejamos de los tiempos en los que vivimos, y es verdad, en parte, somos muy afortunados. Porque nosotros podemos saber Sí, cosas que Salomón en su gran sabiduría nunca supo en toda su vida, así siendo es. nosotros mucho menos sabios que él, Como la resurrección tan solo, por ejemplo. que ya es muchísimo, creo yo, de las más Eso grandes es. cosas que a uno le dan tranquilidad y paz. Le Y que tiramos no mucho todo es vanidad, tal y como él decía, sino que claro. no, porque realmente ese duro trabajo que uno está haciendo, lo está haciendo para adquirir tesoros en el cielo, o sea, ante Dios, no en Así este es, mundo. así es, así es. Pues bueno, mañana más. Sí, Sí, sí. Está sí, buen sí. hombre. Eclesiastés está interesantísimo. Sí. Visto desde la óptica correcta, sí. Sí, Si no, es un claro, poco, claro. oh, vaya, qué ánimos. Pues yo, Sí. sí, sí, Hermano, ese versículo 12 del capítulo 1, eso fue, hermano, fundamental para entender toda esta lectura. Pues así sí. es. Mm, Así es, pues gloria al Padre que nos permite y Sí, nos guía en cada lectura. nos Así guía es. Que a y ver qué nos jamás deja descubrir se les después. prende el bombillito. Que muchas cosas, hombre, hemos aprendido los unos de los otros, hombre, gracias al Padre, que unos tienen unas ideas
y otros otras, y bueno, ahí juntamos. Pues sí, Todas las partes del cuerpo son importantes. Sí, claro. Ujú. así es. Hasta el último cabello de la cabeza algo tiene que hacer ahí. Bueno, ¿quién hace la oración para concluir? Si quieren yo la hago. Vale. A Mari creo que habló Mari. ¿Quieres hacerla, Mari? Sí, si gustan, sí. Dale, Una Gracias. pequeña dale. con los problemas que tengo hoy. Gracias, gracias. Adelante. Padre amado, te damos las gracias a este pequeño grupo de tus siervos por permitirnos una vez más acercarnos a ti mediante tu palabra escrita. Gracias, Padre. Por favor, perdona todas nuestras ofensas que día a día sin querer te ofendemos. También te pedimos sabiduría para que lo que leímos hoy y lo que estamos leyendo diario en la Biblia se quede en nuestra mente y en nuestro corazón y podamos compartir con otros lo que vamos aprendiendo. Muchas gracias, Padre, porque nos amas y nos enseñas y nos da la oportunidad de estar aquí. Te hacemos llegar esta súplica, no por nuestros méritos, sino por el sacrificio de tu amado Hijo, nuestro Señor y Rey, Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Hasta mañana. Me está Que Hasta mañana, hermano. descansen. Hasta mañana. Igualmente. Hasta mañana. Listo, nos Adiós, vemos mañana. Susi. Adiós, Adiós. Mari. Voy a ir a comprar Chao. la hamburguesa. Ah, provecho. Buen provecho, hasta provecho. mañana. Provecho. Adiós. Chao, chao. Chao. Chao.